Hola a todos, en este tutorial vamos a continuar con nuestro proyecto de packaging. Antes que empecemos con la parte de animación, vamos a agregarle un pequeño controlador más, que sería para esta pieza que vamos a animar. Porque estaba pensando hacer simulación de esta pieza, de las colisiones, pero como son piezas muy particulares, Blender no es posible hacerlo de manera sencilla. Y para no perder tiempo, vamos simplemente a hacerlo nosotros a mano. Por lo tanto, necesitamos un controlador para esta parte. Voy a entrar en modo edición y voy a seleccionar esta parte. Voy a activar los atajos de teclado antes. Ahí está. Entonces, selecciono esta parte. Voy a presionar Shift A, Shift S, mejor dicho. Ahí, modelo, Shift S, cursor a la selección. Y ahí voy a generarme un controlador para este broche. Entonces, la misma cosa como siempre, voy a insertarme una esfera, controlador, voy a ponerle qué sé yo, 2 o menos 0,5, ¿ya? Un poquito más pequeño que este, puedo ponerle un 0,75, ahí está. Bueno, este va a ser el controlador de TTL Broche, ¿ok? Este va a ser nuestro controlador y voy a seleccionar este, el perno acá, esta pieza y por último nuestro controlador. ¿Cómo está? Presiono control P y voy a objeto. Entonces este ya sería el padre de esta pieza, por lo tanto ya lo voy a mover todo. Puedo girar y esas cosas. Pero esta pieza quiero que dependa de este. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar primero el hijo, después el padre, control P y voy a objeto. Entonces acá ya tengo el vínculo completo, como habíamos visto también el arrastre. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro pequeño controlador que va a facilitarnos la vida cuando estemos animando esta pieza. Y voy a organizar, obviamente voy a llevar este broche a la parte de Rig Packaging en ese apartado. Bueno, vamos a empezar a organizar nuestra escena para poder pasar a render. Lo que voy a hacer es, ya que tengo dos carpetas ocultas, acá tengo el proceso y tengo la escala, voy a llevar todo, con esta parte donde dice escala, voy a llevar a la carpeta de proceso y packaging voy a traer hacia abajo, entonces este queda arriba. Voy a desactivar todos los componentes de la capa de proceso, activar todito, que quede así y que la camarita también esté desactivada, este también y todo eso. También este botón que lo que me va a impedir es que yo pueda, se pueda ver el contenido de eso en el render y todo eso. Todo por un lado. Voy a darle clic a escena, me voy acá y le voy a escribir, voy a crearme una capa para cámaras, porque vamos a crear cámaras, guión bajo grp, y dentro vamos a crear dos carpetas, o en este caso uno nomás. Voy a sacarle ese grp final y voy a poner enfrente rig, guión bajo, así. Mayúscula rig y abajo cámara. Eso puedo ponerle cámara 01. Acá vamos a poder tener varias cámaras. Realmente nosotros vamos a trabajar con una sola cámara nomás, pero es importante siempre trabajar con de esta estructura para poder ocultar cosas y demás. Bueno, me voy a Edit, me voy a Preference y acá voy a activar un add-on que nos va a ayudar a crear una cámara un poquito más avanzada de lo que nosotros vamos a usar, que es la cámara estándar que habíamos visto en clase. En este tutorial, como había dicho en clase, ya no voy a entrar en detalle, simplemente voy a ir mostrando los puntos claves. Entonces voy a escribir acá cámara o cámara en inglés, cámara rig. Voy a activar este add-on que yo ya lo tengo instalado, ustedes lo instalan. Cámara, add camera rig. Perfecto, lo guardan y lo cierran. Cuando hagan eso, cuando yo entre, voy a colocar mi cursor en el origen. Voy a presionar Shift S, cursor al origen. También voy a ocultar los wireframes. Ahí está. Y también Face Orient. Entonces voy eliminando cosas que no necesito. Ahora ya no necesito ver los wireframes ni nada por el estilo. Entonces control con Shift, en este caso Shift A, voy a crearme una cámara, un dolly cámara. Dolly cámara rig. Le doy clic y me crea esa cámara. Como pueden ver, ahí tengo mi escena.
Ese sería mi cámara que voy a trabajar. Em, bueno, acá como pueden ver, se crea dentro de lo que sería la cámara, la carpeta. Me crea estas carpetas. Voy a darle clic derecho y los voy a borrar. Acá donde dice Delete Hierarchies. Ahí ya se borra toda esa información que normalmente trae de forma oculta ya, pero ocupa espacio acá innecesariamente. Por ahí no queremos borrar, lo selecciono y lo llevo a la carpeta de proceso. Ahí, por ejemplo, está bastante bien. Se va a ver. Perfecto. Entonces acá tengo cámara rig y adentro tengo Dolly rig. Yo lo que quiero es que esta cámara me muestre en mi carpeta. Ahora mismo, como está dentro del rig, no se ve. Si yo minimizo esto, no se ve. Yo quiero que cuando entre en esta carpeta, acá tenga la carpeta de rig y acá tenga la cámara. Entonces, selecciono acá, en mi viewport, selecciono la cámara, voy a presionar M y acá voy a darle clic a cámara. Y acá le voy a decir cámara group. Cámara group, le doy clic y acá automáticamente ya me sale mi cámara de render. Y acá tengo mi rig, entonces lo puedo ocultar. Y acá voy a poder seleccionar la cámara que voy a trabajar. Entonces, ese sería el flujo de trabajo que yo suelo adaptar, que me parece funcional y me rinde. O sea, no tengo ningún problema em, por ahora, hasta ahora no tuve ningún problema en utilizarlo así. Simplemente es más cómodo. Oculto el rig cuando lo necesito. Bueno, voy a seleccionar mi cámara y esta es una cámara rigueada. Por lo tanto, como está rigueado con huesos, los huesos tienen estados. Entonces selecciono mi rig. Sería en este caso selecciono un controlador. Como puedo ver, se selecciona todo de una. Para poder acceder a los componentes, voy a tener que irme acá arriba y le digo Pose Mode. O sea, pose, modo de pose de la cámara. No modo edit, sino modo de pose. Le doy clic acá y ahora sí puedo seleccionar los componentes de la cámara y puedo, usando las transformaciones, mover la cámara. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es mover esto, mover esto. Esto sería la cámara, el objetivo y demás cosas. Entonces eso, como dije en clase ya expliqué, ahora ya no voy a explicar más. Voy a poner esto más o menos, voy a seleccionar los dos y voy a colocar mi objeto en el lugar que me va eh, que voy a utilizar para poder componer mi escena. Eso es uno. Entonces ya tenemos la cámara, ya tenemos. Voy ahora a editar mi espacio de trabajo para poder ver lo que está viendo mi cámara. Por ahora mismo no sé qué está viendo mi cámara. Voy a irme acá, arriba o acá en el costado, mejor dicho, voy a colocarme en esta línea, voy a darle clic derecho y voy a decirle Vertical Split. Le digo OK y acá voy a crearme, acá más o menos, voy a separar en dos mi ventana de trabajo. Voy a ocultar esta ventana con la letra N, voy a ocultar esta ventanita también con la tecla T. Y ahora sí voy a presionar la tecla 0 del teclado numérico. 0, perfecto, y ahí está. Ese sería lo que ve mi cámara. Cuando yo mueva acá el controlador, voy a ver que mi cámara se mueve. Perfecto. Nosotros, eso fue una manera de trabajar que había incorporado, pero cuando uno hace, y cosa que no vimos en clase también, cuando uno hace un modelo 3D, normalmente, si no es para impresión, no trabaja a la escala real, sino trabaja en una escala X. Puede ser dos veces la medida normal u otra medida que se puede estandarizar. Lo que estoy diciendo es que nosotros modelamos esta pieza para impresión, por ejemplo, y va a tener la medida que habíamos fijado. Pero para lo que nosotros necesitamos, podemos escalar nuestro objeto. Podemos escalar esta pieza para que encaje con la medida de la cámara. Nosotros en clase habíamos achicado todo nuestro rig de la cámara, pero podemos hacer al revés, podemos agrandar nuestro modelo. En este caso, como es una botella de 30 centímetros, es muy pequeño para renderizar. Nosotros vamos a tomarnos la licencia de que podemos escalar. Entonces, acá voy a seleccionar el controlador principal de la botella y voy a ponerle, vamos a trabajar en una escala de 3 veces, por ejemplo, o vamos a ponerle 5 veces, 5 veces. O sea, va a multiplicar por 5 la escala de nuestro objeto. 4. Perfecto. Em, vamos a ver cuánto mide esto. Voy a ponerme una caja. Normalmente yo suelo trabajar a una escala de 1 metro y eso. A ver, tiene 2. Vamos a ponerle 1. Voy a ponerle 50 acá. Ahí está bien. Un poquito más alto que 1 metro.
esto no estoy escalando mi objeto desde la geometría, estoy escalando el controlador. Entonces, tener cuidado con eso. El controlador es el que está siendo escalado y lo escalé 4 veces su medida. Por eso pusimos ese controlador. Entonces, como los controladores, su trabajo es, valga la redundancia, controlar toda la pieza, por eso recurrimos. Entonces, ahí ya mi cámara está no toqué mi cámara, solamente toqué el tamaño de mi objeto. Esto recomiendo para objetos pequeños, cuando están trabajando con joyas, cuando están trabajando con packaging muy pequeños, cajitas y todo eso. No trabajen a la escala real dentro de la escena. ¿Por qué? Porque normalmente tiende a reducirse demasiado el tamaño y nosotros no tenemos esa limitación. Cuando se hacen miniaturas y todas esas cosas en el mundo real se utilizan cámaras pequeñas. En nuestro caso, nosotros podemos modelar, o sea, podemos agrandar nuestra pieza porque estamos trabajando en el mundo digital. Entonces, vamos a hacerlo sencillo. Lo escalamos 4 veces y ya nuestra cámara corresponde a la escala, a una medida determinada. Entonces, perfectamente podemos trabajar sin problema. ¿Por qué solemos modelar a escala real? Es para que no nos perdamos en las medidas. También es importante eso, porque si trabajamos una pieza de 1 centímetro a 10 centímetros, por ejemplo, del tamaño real, tendemos a exagerar mucho las cosas. Entonces, vamos simplemente a trabajar a escala real y después lo escalamos para producción, para la parte de render. Para impresión, obviamente, se va a la escala real. Bueno, voy a irme acá donde dice Output, salida, y voy a resetear, voy a ajustar la resolución. Este va a ser para una pantalla vertical. Entonces voy a ponerle 1920, perdón, 1080, que es la resolución estándar. Y acá voy a poner 1920, que es la resolución 16:9 o 9:16, invertida en este caso, para una pantalla vertical, que sería el tamaño estándar para celulares. Vamos a trabajar a 24 fotogramas y vamos a trabajar en este caso donde dice frames range o rango de fotogramas. Acá voy a poner, en vez de 1, voy a poner 1001. Enter. Y acá abajo voy a poner 1240. O sea, vamos a estar trabajando de 1 a 240 fotogramas. Serían 10 segundos de animación. Y en mi línea de tiempo veo que desapareció mi franja, la franja gris, que sería la franja de animación, la franja renderizable de la animación. Voy a moverme acá, le voy a presionar este botoncito y la línea de tiempo ya se mueve en el lugar donde corresponde. Y con el scroll hago zoom hasta encajar en mi área de trabajo. Entonces, ese sería el reseteo de nuestra animación, de nuestro rango de fotograma. Como se puede ver, la cámara adapta el tamaño, o sea, el frame, que sería esto, adapta el tamaño del visor. Y voy a entrar otra vez en modo edición, modo pose, mejor dicho, modo pose del esqueleto. Voy a acercarlo un poquito más. Por ejemplo, ahí. Bueno, ahí entonces ya tengo seteada mi escena. Ya tengo seteada la cámara, seteada eh, ¿cómo se llama? El tamaño de mi objeto y seteado también la resolución y el rango de fotogramas. Vamos a trabajar 10 segundos de 1 a 240 o de 1001 a 1240. Control S. Voy a minimizar algunas cosas y ahí ya podemos empezar a trabajar. Segundo proceso o conjunto de edición. Vamos a traer, este sería mi línea de tiempo, o sea, perdón, sí, mi línea de tiempo estándar, sería mi línea de tiempo normal. Y abajo o arriba, eso ya va a depender bueno, vamos a ver cómo nos sirve mejor, porque esto vamos a hacerlo como yo estoy mostrando para no complicarnos. Voy a simplemente colocarme acá y voy a darle clic otra vez. Cuando el mouse se convierte en una flecha de doble punta, le voy a dar clic derecho y le voy a decir, en este caso, split horizontal. Le doy clic y esto lo voy a poner más o menos por acá. Igual esto después lo puedo mover hacia arriba y lo puedo mover hacia arriba, lo puedo escalar, lo puedo modificar en todo momento. Bueno, le voy a dar clic acá donde dice timeline, acá en esta parte, para la parte de definición de áreas de trabajo, y le voy a decir graph editor, en el editor de curvas, en este caso, y vamos a activar la ventanita normalizar, o normalizer. Esto puedo darle N y se cierra. Igual que cómo funciona nuestra ventana de 3D, también la letra N me ayuda a desplegar ventanas. ¿Ok? Y bueno, la letra T es otro, tiene otra función.
En fin, entonces ya tengo ahí seteada la línea de tiempo más mi línea, mi editor gráfico. Y vamos a empezar con nuestra animación. La animación va a ser bastante sencilla. Entonces, selecciono el controlador de la cámara. Primero vamos eh, a ver, creo que no va a ser más eficiente. Vamos a trabajar primero con la botella. Va a ser mucho. Para después hacer la cámara. Después vamos a ir moviendo, ajustando tiempos. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Nosotros no vamos a mover la botella, por lo tanto, casi no vamos a tocar el controlador principal. Lo que sí voy a hacer es, voy a irme acá y voy a bloquear la geometría. Acá, le voy a dar clic en esta ventanita para no seleccionar la geometría y solamente seleccionar las ventanas, o sea, perdón, los controladores. Voy a irme acá a la capa de cámara y voy a ocultar los controladores de la cámara. Porque, como había dicho, a veces son muy molestos. En fin. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a seleccionar todos los controladores de nuestro... Por eso desactivé esto para que podamos seleccionar todo de una. Voy a seleccionar todos estos controladores y antes de empezar la animación vamos a poner esto en 990. Por eso nos movimos en 1001 para que podamos tener este pre-roll, o sea, antes de entrar a la animación, vamos a hacer un pre-roll y vamos siempre a colocar 190 fotogramas neutrales. ¿Neutrales qué significa? Vamos a mantener la posición estándar en que habíamos modelado esto. Entonces, cuando tengamos todos los controladores seleccionados, voy a presionar la tecla I latina. Presiono I y acá ya se tiñe todo de color amarillo. Entonces significa que tengo ya un primer fotograma dentro de mi animación. Bueno, acá no estoy viendo los fotogramas. Voy a presionar A, N, ahí está. Siempre se puede también trabajar el, la línea de tiempo. Se puede presionar punto y acercarnos también. Se puede usar para muchas cosas. Perfecto, entonces acá ya tengo mi espacio de línea de tiempo. Voy a mover acá 1001 y ahí voy a volver a escribirme un fotograma clave con la tecla I, todo seleccionado, tecla I. Y ahora sí voy a poder activar acá el auto key. Cada vez que haga un movimiento, entonces se va a guardar. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, a partir de ahora, moverme en la línea de tiempo y después generar las transformaciones que necesito. Entonces voy a ponerme en el frame 24 o 1024 con la tecla flechitas. Con la flechita puedo moverme un frame cada tanto. Entonces, simplemente con la flecha izquierda o derecha puedo moverme de esa manera. Bueno, vamos a hacer que en el frame 30 o en el frame 24, esta tapa, vamos a seleccionar el controlador de la tapa y voy a presionar la tecla I. Voy a escribir un keyframe de la tapa y voy a moverme en el frame 30, más o menos. Podemos mover eso. Voy a hacer que la tapa se levante. ¿Ok? Lo levanto. Y sale obviamente de mi pantalla, pero se va a mover después. Más o menos a esa altura. Perfecto. Y ahora automáticamente ya se guardó el keyframe. Entonces ahí ya tengo mi primera animación. Pero vamos a hacer que cuando sale empiece a girar. Entonces voy a irme al último keyframe que acabo de escribir, que es el 30. Y acá voy a animar la rotación en Z. Acá. Voy a hacer que dé una vuelta de 360 grados. Voy a escribir 360 grados, clic derecho, reemplazar keyframe. Entonces cuando acá era 0 y acá 360. Entonces cuando vuelva acá va a girar de esa manera. ¿Ok? Se levanta o sea, se levanta girando. Normalmente para esta clase de etapas tiene que girar más rápido al inicio y después se va ralentizando el movimiento. Te voy a seleccionar todo. Acá, por ejemplo, estoy viendo todos estos. Voy a presionar control y voy a presionar el scroll y voy a agrandar hacia arriba, así. Para hacer más grande mi espacio de curvas. Con el scroll y el control presionado,
así como para hacer zoom. Scroll presionado, mantengo presionado y arrastro el mouse y ahí voy a ir escalando mi área de trabajo. Entonces ahí ya veo las curvas. ¿Qué serían las curvas? Curvas, voy a desplegar acá las transformaciones y acá tengo las curvas. Nosotros sabemos la información que guardamos acá porque acá en Z el único que tiene información, X, Y no tienen, X, Y en rotación no tienen información y Z, escala no tiene información. O sea, no varía en la línea de tiempo. Lo único que varían es Z de locación y Z de rotación. Entonces yo puedo seleccionar acá, le puedo decir ocultar todo, oculto todo, y ahora voy a seleccionar Z de rotación y Z de locación. Y esas son las dos curvas que tengo. Si quiero trabajar solamente rotación, voy a cerrar locación y quedarme con Z Euler de rotación. Selecciono las dos curvas. Ah, como había dicho, estoy viendo todo el tiempo los Beziers. Estos son Beziers, estas líneas. Nuestro keyframe son estos que están acá. Son los keyframes. Este son los keyframes. Yo no quiero ver esto que no están seleccionados. Solamente cuando seleccione quiero ver los fotogramas. Entonces me voy a ir acá donde dice View, perdón, los keyframes. Cuando selecciono el fotograma o el keyframe, en este caso quiero ver los beziers. Entonces me voy acá a View y le digo acá donde dice Only Select Keyframe Hamlet. Hamless. Le doy clip y ahora ya desaparece. Solamente me aparecen los beziers, en este caso, los beziers que es de los fotogramas clave que están seleccionados. Voy a seleccionar esta parte donde está mi curva, ahí veo mejor. Y acá le voy a decir que quiero que cuando salga, salga rápido, o sea, cuando rote, porque esto es rotación, cuando rote, rote rápido y cuando llegue, se ralentice. Entonces, como habíamos visto en clase, yo tengo que seleccionar este eje y como pueden ver ahí en el otro lado se está replicando, o sea, está compensando la curva, cosa que no quiero. Entonces, primer problema es que esto me está generando un error. ¿Ok? Selecciono esta curva, o sea, este keyframe, le doy clic derecho y voy a irme acá donde dice Handlet Type, tipo de Bezier. Lo que voy a hacer es decirle libre, free. Le doy clic y ahora sí voy a poder seleccionar, selecciono este y voy a moverlo y ya no me va a afectar el otro lado. ¿Sí? Voy a hacer que gire rapidísimo al salir y llegue suave al último. ¿Ves? Ahí está. Estar haciendo la animación muy rápido. Entonces lo que yo necesito es que se ralentice el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 6 fotogramas. Vamos a hacer que este giro llegue hasta los 40 para probar. En este caso voy a mover keyframes. En muchos casos, mover keyframes es recomendable que primero mostremos todos los fotogramas, o sea, todos los canales que habíamos desactivado. Alt H, ahí ya se ve todos. Voy a seleccionar acá en la línea de tiempo. Puedo también seleccionar en las curvas. Pues en las curvas, para mover esto, debería presionar G, que es mover, y voy a presionar X para poder bloquear el eje. Entonces ahí extiendo la curva. Que acá, como se puede ver en la línea de tiempo, ya se movió. Pero también lo puedo hacer en la línea de tiempo. Selecciono y selecciono todo así y lo muevo ahí. Entonces, otra manera de hacer. Entonces ya tengo que mi tapa gira más rápido al salir. Voy a seleccionar otra vez mi eje de rotación Z. Voy a Shift H. Selecciono acá y esto lo puedo hacer un poquito menos agresivo al inicio. Ahí está. Se ve mejor. Todo el play va a llegar a 240 y después recién va a volver. Ahí está. Ok. Si yo quiero que esto sea más lento todavía, voy a volver a mostrar todo. Selecciono acá. En la línea de tiempo voy a ocultar todo y puedo ponerle 50, por ejemplo. Puedo también seleccionar todo y decirle que empiece, la rotación empiece en el frame 30, 1030. Y va a girar. Y acá puedo decirle que llegue a los 60. Entonces va a ser una animación mucho más suave al inicio. Perfecto. Yo lo que quiero es que cuando llegue arriba, esto
siga girando. O sea, que llega arriba y siga girando. Y que haga otra vez un giro 360. Voy a ponerle acá a 180. O en este caso quiero que sea un giro 180 y en otro rango voy a ponerle un giro completo. A ver, mejor vamos a ponerle 190 y vamos a hacer ya un giro completo. Entonces 360 sería el giro completo. Acá le voy a poner 360. De hasta luego 360 voy a multiplicarlo por 2 porque quiero que gire. Cuando esté en 1090, en el fotograma 90, quiero que gire dos veces. Le doy Enter y ya me escribe ahí 720 grados. Entonces va a girar y después va a girar otra vuelta completo y va a quedarse ahí. En este caso tengo todavía mucho de la línea de tiempo. Este lo voy a poner en 120. ¿Ok? Inclusive vamos a moverlo más 140. Y en el frame 100, vamos a colocar otro fotograma, pero ese fotograma lo vamos a crear de otra manera. ¿Cómo lo vamos a crear? Yo lo que quiero es que cuando llegue en este 60, quiero que gire lentamente. Por ejemplo, en mi cámara se va a ver arriba, hasta ahí, por ejemplo, en el 80, en el 90. En este fotograma 90 o ahí va a girar. Y en el 90, ahí más o menos. En ese punto voy a escribir un fotograma clave, voy a presionar I, ahí, y voy a mover esto en el 120. Entonces lo que va a hacer es que cuando llegue acá, va a girar lentamente, y después va a girar los 360. Entonces, acá va a llegar 360 y después va a ir transitando hasta llegar al otro keyframe que movimos el 120, que sería 540, y después va a llegar a los 720 cuando llegue en el 140. Esto, por ejemplo, podemos mover más al 150 para tenerlo un poquito más lento. ¿Ok? Ahí está. Control S, continuamos. Bueno, entonces en este punto va a girar todo y vamos a querer que vuelva a bajar. Vamos a querer que gire y después baje otra vez. Como nosotros ya hicimos la animación, o sea, ya colocamos esto, ya está en el origen. Cuando yo muevo acá al último fotograma, es el lugar donde yo quiero que esté. Acá. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es copiar el keyframe, no de la rotación, sino en este caso de la altura. En este caso puedo copiar la información de la altura. Entonces, si me voy acá, coloco el marcador acá al inicio. Esta sería la altura. Voy a copiarme esa información. Control C, Enter. Voy a copiarme esa información. Y en el frame 200 o 1200 voy a pegar acá la nueva información que copié de X. Enter. Entonces ella vuelve al origen. En vez de estar adivinando dónde era que estaba. Entonces ahí ya tengo la animación completa. Vamos a hacer algunas cositas con la curva para que esto cuando baje, vamos a hacer que baje rápido y después que vaya ralentizándose. Entonces, el eje que necesito es locación en Z. Voy a seleccionar acá Z y voy a presionar, voy a irme a la línea de tiempo. Voy a presionar Shift H para aislar. Y acá voy a presionar Scroll y voy a acercarme. Ahí veo mejor la curva de animación. Bueno, como había dicho, quiero que baje rápido y después se vaya ralentizando. Entonces, esto voy a darle, selecciono acá, clic derecho, tipo free. Selecciono acá, tipo free. Selecciono este y acá voy a hacer que sea más lento sin bajar sin pasarse, sino así, más o menos por ahí. Y este voy a hacer que baje más o menos por ahí. Tampoco muy agresivo. Simplemente voy a hacer esta curva que vaya cayendo. Entonces va a hacer un cambio rápido y después va ralentizando. Y hago play. Ahí está. Puedo hacerlo más brusco. Puedo mover un poquito más esto acá. Ahí está. Y llega lentamente. Puedo hacer que sea un poquito más rápido la caída. Por ejemplo, moviendo esto y moviendo esto hacia arriba.
Ahí está. Realmente necesitamos que en la vuelta esto siga girando. Porque para que esto entre, para que esto... no, 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 mejor dicho, está bien así. Vamos a hacer que quede así. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que gire la botella para que tape. De que cuando gire, cuando este llegue, vamos a suponer, vamos a colocar más o menos por ahí. En el 40 voy a mirar un poco hasta dónde llega la animación de rotación. En la rotación está, recordemos, en el eje Z de la rotación. Voy a Rotation Euler Z. Entonces, en vez de que esta rotación, eh, a ver, voy a poner en el 45. Bueno, en el 45, en el 50 empieza la rotación. Voy a hacer que en este caso, el desplazamiento, voy a volver a ocultar. El desplazamiento este ocurra no en el 20, sino ocurra un poquito más hacia el frente. Voy a presionar, voy a irme acá, selecciono acá y lo arrastro. Entonces, para que cuando llegue, ahí por ejemplo, cuando llegue, termine de girar y se quede. Entonces, en el 50 o en el 55 va a empezar a girar o sea, el cuerpo de la botella. Voy a presionar I para escribir todos los keyframes y voy a hacer que cuando llegue al tope, o sea que baje todo en el 200, esto deje de girar, o sea, ya haga el 360 completo. En este caso vamos a hacerlo girar antihorario para que supuestamente se rosque. Vamos a escribir acá 360, pero negativo. Ponerle acá, negativo. Vamos a revisar. Porque no quiero equivocarme. Acá, por ejemplo, no estoy viendo, vamos a suponer, la rosca debería de girar. La rosca debería de girar, a ver, ahí baja. Al revés porque ahí ya se ve que al revés. Tendría que girar al revés. Entonces voy a volver a mi línea de tiempo acá en este fotograma con estos botoncitos. Y voy a borrar este menos que sea 360. Ok, perfecto. Entonces sincronizamos ahí que cuando se vea llegando, gire el cuerpo de la botella. Acá lo que voy a hacer es irme acá, voy a ponerle texturas para que me muestre la textura. Si mi modelo se ve de esa manera, con las texturas que faltan, tengo que buscar las texturas. No debería de pasar, pero como yo mudé mis texturas, voy a simplemente buscarlos. External Data, Missing, y voy a buscar mis texturas. En este caso, el que busque acá. En fin, ahí está. Entonces, ahí ya puedo ver cómo está girando. Perfecto. Entonces ya tengo ahí mi animación del giro de la botella terminada. Lo que voy a hacer ahora es mover la cámara y por último se animarían los detalles y más algunos arreglos. Ya tengo mi cámara, mi visor de cámara. Perfecto. Entonces voy a volver a colocarme en el frame con esta flechita, con este botoncito, empujo todo al 190 y voy a mostrar, ya en este caso voy a mostrar el rig de la cámara porque eso es lo que voy a trabajar. Voy a seleccionar el rig de la cámara, voy a entrar en modo pose, acá, Object Mode, pose. Ahí está, voy a seleccionar toda la cámara y voy a presionar I para generar el keyframe y voy a moverme acá en el frame 1001 y voy a presionar otro I. Entonces tengo ese rango de fotograma de seguridad. Ok, esto es seguridad. Bueno, entonces voy a moverme cuando la cámara empiece a... Cuando la tapa empiece a moverse, yo voy a querer hacer un zoom de acercamiento. Entonces, esta sería la posición de mi cámara. Voy a seleccionar este controlador. Este sería el controlador de la cámara. Este sería la posición final. No, bueno, la posición final quiero que se acerque hacia arriba. Vamos a ponerle que la posición va a ser esta.
Esta sería la posición. Voy a irme a primer fotograma, voy a presionar acá y se me ve el primer fotograma y esto lo voy a empujar más hacia atrás. Entonces lo tendría de esta manera. Un zoom de acercamiento. Así. Le voy a dar play. Ahí está. Y acá tengo mi curva. Puedo seleccionar la curva ahí mismo, pero puedo presionar Shift H y lo aíslo. Entonces, esto yo quiero que empiece rápido. Entonces voy a seleccionar clic derecho, Free, tipo de Angle Type. Voy a ponerle Free y entonces voy a poder mover hacia arriba. Entonces va a empezar rápido. ¿Ok? Hasta el 30 puedo escribir, por ejemplo, puedo seleccionar esto, todo esto y empujarlo un poquito hacia acá. Entonces va a llegar. Bueno, ahí vamos a empezar a sincronizar cosas. ¿Por qué? Por ahora mismo mi cámara voy a... Ahí está. Entonces, cuando llegue al 40, recién quiero que gire la tapa. No antes. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a salir del modo pose de mi objeto, de mi cámara. Voy a seleccionar la tapa. Y acá tengo la curva de la tapa. Voy a hacer que se muestre todas las curvas. Y voy a empezar a mover cosas. Entonces, este sería el grupo que controla la rotación y el desplazamiento de la tapa. Voy a levantar, ponerlo en el 45, que sería acá. Entonces me va a dar tiempo para que la cámara llegue. O inclusive podemos dejarlo en el 50, así. Entonces tenemos suficiente tiempo. Llega, acá en el 40 llega. Y después vamos a hacer la animación de la cámara otra vez para que encaje. Entonces ahí 50 fotogramas. Vamos a volver a nuestra cámara, modo pose y voy a... En este caso, no lo habíamos tocado, ahora lo vamos a reposicionar. Este sería el objetivo de la cámara, el target. Esto lo voy a poner en el centro o más o menos en el centro de mi objeto. Ahí más o menos. Y voy a seleccionar este controlador y voy a seleccionar este controlador. Los dos juntos voy a seleccionar. A ver, acá tengo una curva. Vean que cuando yo moví acá tengo esta curva. Voy a volver acá al 0 y voy a copiar el valor de esta curva. Voy a seleccionar la curva. Voy a presionar Shift H, lo aíslo. Selecciono este keyframe, Control C, copio, Control C. Me voy acá con el cursor. Voy a colocar el cursor ahí donde está el keyframe, que sería acá. Ok, selecciono el keyframe y voy a presionar Control V para pegar esa información. Es importante. Esa sería la manera de copiar y pegar keyframes. Bueno, selecciono acá y en el 60 más o menos, o a ver hasta dónde llega. Quiero saber hasta dónde llega la altura. Bueno, ahí en el 80 llega la tapa a la altura. Ya no se mueve más de ahí. O sea, ahí empieza a girar. O sea, gira todavía. Y acá voy a levantar la cámara. A esta altura, perdón, voy a levantar acá. Solamente la cámara, no el controlador del otro. Levantarlo así. Ok, eso primero. Escribo el keyframe. Y acá voy a levantar también esto para que encuadre. Más o menos por ahí. Entonces ahí voy a ir configurando. Voy a ponerle un poquito más. Esto está bien. Lo que voy a hacer es desplazarlo también un poquito más hacia ahí para que se pueda ver bien la tapa. Ok. Entonces ahí tengo el movimiento de la cámara. Creo que nuestra tapa está muy arriba. Vamos a hacer que baje un poquito más para que no, porque es demasiado arriba y se separa demasiado del objeto, del cuerpo de la botella. Voy a salir del modo pose a modo objeto. Voy a seleccionar el controlador de mi tapa y voy a irme acá en el último donde se queda quieto. Acá, por ejemplo, se queda quieto la tapa, no se mueve más. Tiene 35 centímetros en altura.
Bueno, esto es referencial, tampoco de quedarse con ese número. El eje que necesitamos es el eje Z del location. Voy a seleccionar el controlador, me voy acá a location, eje Z, voy a irme acá a aislarlo. Y acá puedo seleccionar estas dos curvas. Tengo que seleccionar las dos curvas para poder bajarlos, para poder bajar las dos a la vez, para que no esté modificando después uno y otro. Entonces voy a seleccionar los dos así y acá en mi línea de tiempo, en mi Graph Editor, editor de curvas, voy a bajarlo. Voy a presionar G y voy a presionar y latín Y en este caso, y lo voy a bajar. Ahí se puede ver que estoy bajando, voy a bajarle mucho luego porque no quiero que sea tan alto. Y ahí está. Más o menos por ahí, ahí está. Ahí, que queda un poquito de espacio. Entonces, ahí ya se va a ver un poquito más interesante. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la tab, perdón, con la cámara. Voy a entrar otra vez en modo pose. Selecciono mi cámara y ahí puedo ver. Este zoom que hace la cámara, lo que yo no quiero es que se empiece a levantar antes de llegar a la, a la botella, o al termo, al cuerpo. Quiero que haga zoom y que no se mueva de forma rectilínea. O sea, quiero que se mueva en forma rectilínea, no quiero que se empiece a levantar como está pasando ahora. Entonces, ¿qué hago? Voy a presionar Shift o al H para ver todas las curvas y voy a seleccionar esta y cuando la cámara esté acá, recién quiero que se levante. Cuando esté en el 40 o en el 30, mejor dicho, cuando esté en el 30, recién ahí quiero que se levante. Antes no. Entonces, ¿qué eje el que está controlando es eso? Es el eje Z. Entonces voy a irme acá y voy a desplegar el eje Z de location. Voy a aislarlos, Shift H, y voy a mantener esta altura. Voy a escribir acá un keyframe, voy a copiar. Y ahí seleccionado en el eje, la línea de tiempo 30, voy a presionar Control V y me va a pegar el keyframe. Entonces ahí no se va a desplazar hacia abajo. ¿Ok? Ya en el frame 30 también voy a querer que esto no se mueva hacia arriba. Entonces voy a volver a mostrar todo con Alt H. Voy a desplegar acá y en Location, en la altura, también voy a seleccionar la curva. Alt, perdón, Shift H, aíslo. Y en el 30 voy a querer que también este keyframe se mantenga. Entonces, Control C y voy a poner mi marcador en el 30, Control V. Entonces ahí se mantiene el zoom quieto. Solamente se mueve de forma rectilínea. Y cuando llegue recién, se va a mover hacia arriba. Ahora, este zoom en el eje, voy a presionar acá para ver todo, en el eje Y, que se ve acá el eje verde, quiero que se acerque más. Entonces, en el 30 voy a querer que se acerque más. Simplemente pongo mi cursor ahí, mi marcador, y voy a mover en el 30. Quiero que se acerque mucho. Ahí está, que más o menos quede espacio, pero no tanto. Ok, este pequeño error que vemos acá se debe a que acá tengo un vértice, un, un, un keyframe, no es vértice, un keyframe. Lo borro, simplemente lo borro. Ahí está. Y cuando esté arriba la cámara, en el 180, voy a hacer que la cámara se acerque más a la tapa y que esté un poquito más hacia abajo. Entonces ahí como estoy en el 80 en este caso, voy a bajarlo más o menos por ahí y voy a cambiar acá de global a local. Voy a cambiarlo a local. Entonces me apunta la dirección de la cámara directo al objeto y ahora sí voy a hacer el zoom de acercamiento. Más o menos por ahí. Y ahora voy a seleccionar este y voy a volver a cambiar esto a global y voy a levantarlo hasta que encaje la tapa. Entonces solamente va a encajar
se va a ver la tapa, no la parte del cuerpo. Y ahí ya tengo. Ok, ahí gira y después baja. Bueno, ese giro de bajada vamos a arreglarlo. Entonces ahí, porque baja muy rápido. Y le falta más tiempo más fotogramas. Pero ese va a ser, esa sería la idea. Esto que de repente acá se corta, porque va muy arriba, de repente, es porque acá estos, creo que esto se descoordinó. O seleccionamos este cursor, o sea, este controlador, este target de la cámara. Voy a mostrar todo. Estoy acá en este fotograma. Voy a seleccionar todo. Que es, bueno, esto puedo borrar. Y esto voy a moverlo en el 40. Sería el controlador que sería en este fotograma. Entonces recién cuando llegue todo se va a mover. Tampoco. Control Z. Ok, en el 30 voy acá y voy a seleccionar este. Bueno, ahí está mejor. Levantamos un poquito y se va a acercar ahí. Gira. Perfecto. Entonces se va a acercar ahí. Acá, por ejemplo, tenemos este controlador que sería el que controla la transición de la cámara hacia arriba. Ok. Control S y continuamos. Bueno, entonces, si vemos nuestra animación, perfecto. Habíamos visto que esto está muy rápido, entonces baja muy rápido. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es darle un poquito más de tiempo. El tiempo de la cantidad de fotogramas ya es suficiente, solamente que esto lo que voy a hacer es subirle un poquito más esto. Y voy a ver, y este también voy a cambiar un poquito más. Inclusive puedo subirlo un poquito más así para que... Ok, entonces ahora tengo que editar un poquito el giro, porque el giro es muy rápido. Voy a hacer que coincida con la altura que tiene que desplazarse. Entonces me voy acá, activo el Euler en Z, en rotación. Acá está el giro. Voy a seleccionar, puedo seleccionar acá y arrastrar acá en mi línea de tiempo. Es mucho más fácil porque es plano. Mientras que acá tengo que cuidar de no desplazarlo hacia arriba. Entonces ahí está, perfecto. Obviamente esto no voy a hacer que coincida porque yo lo que quiero es que cuando llegue ya pare. O sea, cuando llegue, cuando esté llegando, simulará que el termo es el que gira, la botella en este caso, el que gira. Entonces ahí no, voy a seleccionar esto. No, voy a moverlo acá, en mi línea de tiempo, en mi espacio de curvas. G y X para poder moverlo de costado. Sí, G, perfecto. Ahí está. Está mejor. Bueno, también voy a hacer que el termo gire después de que llegue. Hacer que baje también más rápido. Como este sería la curva para que baje. Voy a poner G, X, moverlo. G, X, lo muevo hasta ahí.
Ahí está. Y voy a hacer obviamente que pare más, que pare rápido, que pare antes de llegar. Entonces acá este lo voy a hacer G, X y moverlo hasta ahí. Eso, perfecto. Voy a seleccionar. En este caso, como se puede ver, la curva se está moviendo todo. Clic derecho, tipo de Bezier, y esto lo voy a modificar a free. Y entonces, upa, solamente esto necesito. Y también voy a darle free. Ahí está. Acá también puedo hacer que gire más. O sea, que gire más lento cuando esté bajando. Ahí está. Bueno, perfecto. Y lo que queremos es que la cámara vuelva a enfocar toda. Por ejemplo, cuando la cámara esté arriba, en un tiempo, por ejemplo, en 120, quiero que baje. Quiero que empiece a bajar y se vea la tapa desde abajo. Entonces, en el 120 voy a seleccionar mi cámara, el rig, modo pose. Y acá, como siempre, lo que voy a hacer es primero voy a fijarme dónde 120 sería. Entonces voy a fijarme dónde está mi curva, las curvas que necesito. Si no se movió de ahí, ahí está. Entonces en 120 voy a escribir un keyframe. Voy a escribir con la tecla I. Escribo. Ahí ya se escribió, ya se puede ver los beziers. Y acá en el 40, creo que vamos a mover más un poquito la animación hacia. Vamos a ponerle en el 60 luego la cámara. Ahí. Y vamos a bajarlo. Quede ahí. Ahí. Ok. Entonces, vamos a hacer que permanezca un poquito más. O sea, que acá se va a quedar quieto. Igualmente vamos a hacer que la cámara se mueva un poquito después. Ahí gira. Y en el 60 vamos a querer. O en el 140 recién vamos a hacer que. O en el. A ver. En el 150 vamos a hacer que recién baje nuestra tapa. Entonces voy a volver a salir. Modo objeto. Selecciono esta pieza. Y voy a seleccionar, voy a mostrar todos los keyframes con Alt H, todas las curvas en este caso. Selecciono toda la animación que se puede seleccionar desde acá. En este caso, toda esta parte. Y vamos a moverlo al 150 para que pueda, todos estos keyframes son los de la bajada. Entonces va a permanecer arriba. Ahí va a empezar a bajar. Inclusive podemos ponerlo en el 160. Vamos a mover un poquito. Ahí gira. Perfecto. Ahí. Y a ver, vamos a probar un poquito, vamos a moverlo en el 110, 210. Ahí, después gira y cae. Ya, entonces ahí sería la toma más lenta. Vamos a dejarlo en el 200. Ahí está. Bueno, entonces ya tengo ahí mi animación de la tapa sincronizada con el termo. Ahora vamos a hacer que la cámara en este caso, que baje, que quede hasta el fotograma 170. Voy a entrar en modo pose otra vez. Voy a escribir, seleccionar todo. Con este caso este y este. Los dos, este con este. Los dos. Voy a escribir un keyframe de lateral. Y voy a seleccionar ahora este controlador. Y voy a hacer que en el range 220. O este primero. En el frame 220 quiero que baje. Que quede más o menos recto a este. Que baje.
Entonces sería así. Se queda un ratito, después baja. Y para cerrar, 230, que vuelva a verse toda la botella. Bueno, vamos a hacer que los dos acá eh, esto baje, que encuadre un poquito más. Esto podemos hacer que se acerque un poquito. Perfecto. Entonces, vamos a hacer que el giro, voy a salir a modo objeto de la cámara y selecciono el controlador. Y voy a hacer que este giro, porque acá está el giro de la botella de abajo, voy a hacer que llegue también a 230. Entonces, ahí ya tendríamos la secuencia. Le voy a dar play, vamos a ver cómo se ve. Perfecto. Vamos a hacer algunas cositas más con la cámara que quiero, por ejemplo, cuando se queda, normalmente no hay que dejar que las cosas se queden mucho tiempo quietos. Entonces, hay momentos en que nuestra cámara no se mueve, por ejemplo, cuando llega acá arriba, se queda quieto. ¿Sí? Eso no queremos. Lo que vamos a hacer es, lo que está pasando es que como se ve acá una línea continua, eso significa que de este keyframe a este keyframe no hay cambios. Nosotros queremos cambios. Entonces voy a poner 120 y voy a hacer que la cámara, voy a entrar acá a modo local. Voy a hacer que la cámara se mueva un poquito hacia atrás, así. Entonces, se va a ver así alejándose y después baja. Entonces se va a ver, siempre se va a ver en movimiento. Ahí está, baja. Ahí también se queda quieto un ratito. Eso también vamos a modificar. Vamos a entrar en... Voy a irme en este keyframe acá y voy a presionar I para escribir keyframes. Y acá voy a poner mi cámara. Y acá vamos a hacer que entre en vez de que se aleje. Vamos a hacer así. Se va a acercarse y después sale. Ok. Vamos a hacer que al último, que sería en este punto, vamos a hacer que la cámara siga moviéndose también. Lo voy a mover acá. Este sería el frame 130. El eje que queremos mover es I. Voy a seleccionar I. Voy a aislarlo con Shift H. Selecciono acá. Este sería el keyframe. Y voy a mover G, X. Y lo muevo hacia... Por ejemplo, vamos a superar un poquito, así como el pre-roll. Ahí está. Que quede un poquito fuera del rango. Está bien porque así nuestra animación no es que se quede de forma rápida. Sería igual que el pre-roll es el post. En este caso, voy a moverlo un poquito para que esto frene al llegar y no quede, o sea, cuando más pegado al piso, más va a frenar al llegar. Ok, y ahí está. Entonces ya tenemos nuestra animación. Faltaría animar esta pieza. Voy a ocultar la cámara. Ahí está, oculto con la capa, simplemente con la capa, con esta pantallita. Bueno, este sería, voy a salir del modo pose de la cámara a modo objeto, porque si no, no me va a permitir seleccionar. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual que en el otro, voy a poner acá voy a irme al 1001, donde se había escrito el primer keyframe. Escribimos un keyframe en el 990. Ahora vamos a 1001. En 1001 vamos a hacer posar nuestro objeto. Primer pose, obviamente esto tiene que quedar hacia abajo. Más o menos por ahí. Vamos a hacer que este también quede correctamente, que sería, ahora no están casi tocándose, vamos a bajarlo un poquito más. Como esto lo vamos a hacer a mano, tampoco vamos a volvernos locos con la animación. Vamos a hacer solamente que coincida un poquito. No vamos a ponerle tanta física, pero va a ser algo, va a ser algo más o menos coherente.
Entonces esto voy a moverlo con este cuadradito. Voy a colocarlo ahí, más o menos. Ok, y esto también puedo rotarlo un poquito. Que quede ahí. Y este voy a seleccionar y lo voy a rotar más, que toque acá. Van a tener en cuenta que esto tiene que girar un poquito de costado. Entonces voy a moverlo, a rotarlo así. Hasta que toque. Tampoco necesitamos, queremos que esto quede correcto. O sea, que no se intersecte demasiado en los bordes. Esto vamos a moverlo así un poquito, a sacarle más, a que quede correcto con los contactos. A ver, algo hice mal acá. Voy a moverlo más. Aquí. Voy a bajarlo. Voy a moverlo hacia acá. Y después lo voy a rotar un poquito, así de costado. Y después lo voy a volver a calibrar. Y este, más o menos por ahí. Obviamente va a haber cosas que no se van a ver demasiado, pero importante tenerlo en cuenta. Esto también lo voy a rotar así que se toque más o menos en este punto. Ahí está. Hay que tener en cuenta cómo moverse dentro del espacio 3D. Entonces, ahí y este voy a moverlo acá. O sea, la cuestión es que esto lo vamos a posar una sola vez, entonces que quede bien al inicio. Y me voy a ir a la vista frontal y lo voy a rotar hasta que esto toque el cuerpo de la botella o del termo. Voy a bajarlo hasta que toque. Ahí, por ejemplo, ya se hundió, que no se hunda demasiado. Bueno, acá lo ya se hundió. Voy a darle control Z. Mejor me voy a cerciorar de que acá contacte. Perfecto. Y después con este voy a hacer que toque en este punto. A ver, el eje que necesito rotar es el eje Z. Entonces me voy a la vista frontal, R y Z. Parece que no me está respetando el origen. Ahora voy a usar el controlador. Acá, bueno, acá. Ahí está correcto. Perfecto. Ahí ya se toca ahí. Acá abajo también. Lo toca ahí. Más o menos. Igual eso no importa porque es muy poco el espacio. Tampoco un espacio gigante, que quede bien. Bueno, ahí ya está. Esta sería la pose. Siempre como estamos grabando siempre los fotogramas clave automáticamente, ya se guarda ahí. Entonces es importante, este sería pose neutral y este ya sería con pose definitivo. Bueno, ahí por ejemplo lo que vamos a hacer cuando empiece a girar y subir, vamos a hacer que se levante un poquito este. O sea, vamos a simular un poquito de física. Vamos a seleccionar este y vamos a movernos en el keyframe donde empieza a subir. Acá empieza a subir, entonces acá voy a seleccionar mi controlador, voy a presionar I para grabar un keyframe, o sea, para que toda esta sección se mantenga quieta. Ahora voy a seleccionar este otra vez y voy a moverme al siguiente donde empieza a rotar. Entonces, durante todo ese trayecto también voy a seleccionar acá y voy a escribir keyframes. Pero entre medias, mientras gira, por ejemplo en el 600, en el 65 en este caso, voy a irme en esta vista y voy a levantarlo un poquito para que simule el giro. Ahí. Entonces, ahí ya se va a ver. Ahí giro un poquito para que genere ese efecto de que está girando. Entonces, en este punto también voy a seleccionar este controlador y lo voy a rotar un poquito. En el eje, este eje. Bueno, esto tiene que ser sutil. Tampoco vamos a pasarnos. Ah, bueno, perdón. Acá lo que vamos a hacer es primero voy a seleccionar estos dos. Y voy a escribir un keyframe en este punto. Primero. Acá selecciono los dos, escribir keyframe. Después me voy a mover acá, escribir un keyframe, porque los dos tienen que tener su keyframe en el mismo rango. Acá también, acá también. Keyframe. ¿Por qué hago eso? Porque este también necesita información intermedia. Si no pongo información intermedia, voy a tener unos saltos. Entonces acá en este ya está restringida la animación.
Entonces lo que voy a hacer es colocar en este punto y acá estoy haciendo, creo que mal. Voy a rotar nomás así para simular ese movimiento. Voy a rotarlo en el eje Z. En el eje X en este caso. Creo que es el eje X. Sí, eje X. Voy a rotarlo nomás así para no tocar el otro eje. Entonces ya tengo. Vuelve al origen. Ahí. Perfecto. Simulamos un poquito de física. Y ahora selecciono otra vez esto y voy a mirar hasta dónde gira otra vez. Entonces vuelve a girar ahí y voy a volver a escribir los keyframes en estos puntos. En este ya tengo, en el 80 ya tengo, ahora en el 160 voy a seleccionar los dos y presiono I. Y se me escribe los keyframes. Y voy a hacer lo mismo. Solamente que acá voy a ponerme en el 120 y acá sí voy a levantarle también esto. Ahí. Y este también voy a levantarle en este eje. Voy a girarle así. Más o menos que quede así. ¿Ok? Entonces ya voy a tener ese efecto. Voy a tener ese movimiento hacia atrás. Perfecto. Igual nos sirve bastante porque esto al simular iba a llevar más tiempo. Entonces mejor vamos a hacerlo así. Y por último es este giro, que es para que llegue el objeto al final. Entonces, este giro llega hasta... Voy a seleccionar el eje, que en este caso llega al 190. Entonces ahí voy a volver a escribir keyframes, los dos. Este. Voy a presionar I. Voy a ponerme otra vez en el... Voy a ponerme en el 170. 175. Y ahí voy a subir un poquito. Tampoco mucho, porque acá ya gira más lento. Y este también voy a girarlo otra vez. Ahí. Estamos usando solamente un eje para no tocar los otros y no romper nuestro contacto. Como esto está girando, tampoco acá no se va a ver tanto. Entonces, un poquito oculto. Ahí está. Perfecto. Y por último, vamos a hacer que en el último fotograma, este y este, voy a escribir los keyframes con la letra I, más o menos por acá. Voy a seleccionar este y lo voy a levantar un poquito. Y este vamos a rotarle también hacia acá y vamos a bajarle un poquito. Hay que cuidar que no se hunda, creo que yo. Vamos a girarle así. Vamos a subirle. En vez de bajar, vamos a subirle un poquito. Todos esos son pequeños toques. Para que esto no quede ahí. Por ejemplo, se ve perfecto que está bajando. Que no se quede quieto todo así. Sin ninguna acción. A menos que sea fijo, ¿verdad? Obviamente. Como la tapa ya está fija, no se va a mover, pero este está suelto. Como eh, puede ser en una animación de personajes, el pelo o alguna parte del cuerpo, la tela, la ropa y esas cosas que no realmente dependen de la dinámica de las físicas del objeto. Entonces, del viento, de otras cosas. Entonces, en esos puntos, normalmente las cosas se mueven sin, sin que se quede quieto completamente. Y esto está suelto. Entonces, ahí ya tenemos. Bueno, ahí ya tenemos nuestra animación. Lo que voy a hacer ahora es hacer un borrador, un preview. Un preview que sería para lo que se le va a enviar al cliente. El cliente va a recibir primero un preview y después va a recibir el render final. Entonces, ¿dónde se hacen los previos? Los previews. En la parte de output, vamos a irnos en la opción de la carpeta de la bandeja outputs, salidas. Acá outputs, outputs. Y acá tengo
un link, o sea, me pide un link donde dice barra tem o temporales, archivos temporales, barra. Si yo no toco esto, me va a llevar a la carpeta de sistemas, cosa que no quiero. Yo quiero mi archivo en el lugar donde corresponde. Entonces voy a escribir barra barra, barra de la, del teclado numérico, enter. Barra barra significa que le voy a dar clic acá, me lleva a la carpeta de proyectos. Eso es su función. Me voy acá, voy a retroceder un paso. Tengo Blender, referencias, texturas. Y yo voy a crearme una nueva carpeta, se va a llamar Preview o borrador, como quieran. Preview. Bueno, copien como está ahora, es más fácil. Preview. Voy adentro y voy a escribir Preview B-vers B o versión B01.mp4. Enter. Entonces, Preview versión 01 mp4. Le doy a aceptar. Y acá tengo que cambiar el formato. File format o formato de archivo. Y decirle, perdón, sí, acá. Formato de archivo y voy a ponerle video, movie. Le doy clic. Y donde dice encoding, voy a cambiarle acá a MPG4. Y voy a dejar tal cual el resto, sin tocar nada. Que sea como viene por defecto. Voy a hacer un preview de mi toma de cámara. ¿Ok? De la toma de mi cámara. Acá yo no había mencionado, pero yo modifiqué este fondo que se ve medio morado. Pues ustedes le va a ver gris, o sea que igual eso no importa nada, solamente por visualización y por comodidad yo cambié eso, ese tono. Pero bueno, una aclaración. Voy a darle clic a esta ventanilla donde dice Show Overlay, o sea que cuando desactivo esto me va a sacar todo lo que hay en el entorno, por un lado para poder visualizar. Voy a desactivar el Auto Key y voy a View de la ventana, View, voy a decirle Render Animation. View por Render Animation. Le doy clic y esto lo que va a hacer es hacerme un borrador rápido de mi render. Un borrador, un preview de pantalla que me va a permitir ver la velocidad en tiempo real de lo que sería el video final. Me va a permitir verlo directamente en la pantalla sin consumir muchos recursos porque esto es rápido. Obviamente me está renderizando la resolución final que es 1024. Perdón, 1080 por 1920. Entonces yo tengo acá las carpetas de proyectos. Voy a buscar packaging, preview. Y acá tengo mi preview. Preview 01. Le doy doble clic. Y esa sería mi animación. Perfecto. Voy a volver a ver si esta parte no se metió en algún lado. Ok. Parece que está todo correcto. Perfecto. Entonces con esto ya terminamos la animación. Ya está. Este previo, esta carpeta tiene que estar dentro de la carpeta de proyecto, el preview, y ya estaría. Entonces, terminamos la animación, ya después pasaríamos a la fase de iluminación, render y composición final del video.